Si es así, yo voy a tener que apurarme un poco con el material y veremos si entonces hay oportunidad para preguntas al final. Lo que voy a hacer es presentar un poco de lo que hacemos en el ministerio que se llama Liberando a los Cautivos. Nuestro sitio web es liberandoaloscautivos.com. Este es como el ala hispana de un ministerio que en inglés se llama Setting Captives Free. Y entonces consiste en un curso bíblico, 60 lecciones, que tienen la intención de ayudar a la persona que está luchando con el pecado sexual, cualquiera de sus variantes, y necesita ese auxilio, esa ayuda. Este tipo de ministerio existe, por decirlo así, como una ayuda a la deficiencia de las iglesias locales. Nuestra convicción es que todo lo que las ovejas de Cristo necesitan lo debe proveer la iglesia local, los pastores. Pero en muchos casos hay ignorancia, en algunos falta de recursos, otras veces hay negligencia. De esto vamos a hablar. Entonces el curso bíblico ayuda a la persona a ir a los principios bíblicos que nos enseñan cómo aprender a caminar en la libertad de Cristo y en victoria sobre el pecado. De manera que esto no se trata de un método nuevo, no se trata de lo último diferente que ha salido, que ahora vamos a probar. Se trata de volver a la Escritura y a creer el Evangelio, que hay perdón para todo el que se arrepiente y cree. De eso es de lo que se trata. Entonces esas dos preguntas, ustedes tienen, creo, el material ahí. Vamos a tratar de al final responderlas. La primera era: ¿es incorrecto pretender cambiar la conducta o tendencias sexuales? La segunda: ¿es un cambio de conducta suficiente? Nuestra consejería bíblica va a parecer en muchos casos menos misericordiosa que la de los psicólogos o la de algunos que se llaman consejeros cristianos, pero que le dicen a la persona: ¿por qué se atormenta usted? ¿Por qué vive tan atormentado? Acéptese a sí mismo como usted es, sea feliz. ¿Por qué vivir haciendo lo que otros quieren que usted haga? Si usted es feliz así, viva así. Ese es, y eso parece más compasivo, y la persona va a sentir que le quitan un peso de encima. Ah, qué dicha, ya no tengo que sufrir por este pecado. Es más, ni es pecado, es solamente una manera de ser. Entonces, en este sentido, nuestra consejería parece menos amorosa, menos misericordiosa, pero es la que actúa con el amor de la verdad, porque va a ayudar a la persona a encontrar libertad en Cristo y le va a enseñar a pelear la batalla contra el pecado. Quisiera empezar con unas estadísticas que vi por ahí en internet, en una encuesta realizada a 1000 cristianos. Sucede que el 50% de los hombres respondieron que tenían problemas de pornografía y el 20% de las mujeres. 51% de los pastores dijeron que la pornografía por internet era para ellos una posible tentación. El 37% de los pastores dijeron que estaban luchando con este problema. 4 de cada 10 pastores había visitado algún sitio de pornografía. En una iglesia muy grande en Estados Unidos que se llama Saddleback, en el 2012 es esta encuesta, ya me imagino que los datos son diferentes, pero nos sirve de referencia. El 30% era una encuesta a pastores, a 6,000 pastores encuestados, y dijeron que habían visto pornografía en el último mes. Hay un grupo famoso que se llama Promise Keepers, no sé si han escuchado, los cumplidores de promesas, reportaron en su encuesta que el 53% de sus asistentes dijeron que habían visto pornografía, o sea, más bien que veían pornografía al menos una vez a la semana.
Una de cada 7 llamadas de este ministerio que se llama Enfoque a la Familia se refiere a la pornografía en Internet. Cada 39 minutos se abre un nuevo sitio pornográfico en Internet. La industria de la pornografía tiene más ganancias que, oigan esto, Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntos. Datos del 2006 dicen que ascienden a 97.06 billones de dólares. Existen por lo menos 42 millones de sitios pornográficos en Internet. Y existen entre 25 y 30 enfermedades de transmisión sexual y muchos de sus portadores ni siquiera saben que portan enfermedades. Yo espero que con estas estadísticas algo haya pasado en nuestras conciencias para despertarnos a entender que la situación es terrible. Esto no estamos hablando solo del mundo, sino de las iglesias. Y hay un sitio que se llama Covenant Eyes, donde pueden ver las estadísticas dentro de las iglesias. Y eso es desastroso, muy, muy triste. Estamos inmersos en la inmoralidad. En este ministerio, yo tengo un poco más de 5 años de trabajar con este ministerio, que es casi un ministerio secreto, no sé, en el sentido de que no es muy visible. Todo es por internet, por email. La gente se anima a pedir auxilio por internet, porque así no están viendo a las personas. Sin embargo, después, por medio del curso bíblico, les vamos dirigiendo a buscar la ayuda en su iglesia. Sus pastores son los responsables de guiarle, de ayudarle. Sus hermanos en la fe también, porque estamos llamados unos a otros a ayudarnos. Bueno, pero muchísima de la gente que se inscribe en el curso bíblico son líderes y gente involucrada en el servicio en las iglesias. Personas que han estado en la iglesia toda la vida y pastores en particular. Esto es alarmante. Y hay un gran problema de autoengaño. Y quisiera hablar de los dos más comunes, porque si ustedes van a querer aconsejar, van a toparse con estos dos. Hay una de las preguntas que le hacemos a los que se inscriben en los cursos bíblicos o en el curso bíblico, porque realmente les voy a contar, habían 2 cursos bíblicos. Uno se llamaba Libertad Pura para el que está luchando con vicios sexuales, de pornografía, de masturbación, de diversas parafilias y depravaciones, y otro específico para los que estaban luchando con el homosexualismo. Pero se tomó la decisión, y creo que muy sabia, de hacer un solo curso, porque precisamente hay una tendencia a pensar de que este pecado con el homosexualismo es el pecado diferente de todos y más, y para el cual no hay solución. Es un pecado de inmoralidad sexual que hay que aprender a luchar contra él. Entonces se hizo un solo curso. Pero bueno, en la descripción del curso viene una pregunta que dice: ¿es usted cristiano? O se le pregunta: ¿cuál es la religión? Cristiano. ¿Hace cuánto? Una gran cantidad de los que escriben dicen toda la vida. Y desde aquí ya tenemos un problema. Nadie es cristiano de toda la vida. Nadie nace cristiano. La Biblia dice, Juan 1:13, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si la gente que se cree cristiana no entiende que para ser cristiano Dios tuvo que cambiarle su corazón, entonces muchas veces ellos creen ser cristianos, pero nunca han sido convertidos. Ahora, cuando la persona llega a hablar con nosotros, no tenemos ni que asumir una cosa ni otra. No tengo ni que tratarle como que es un impío, pero tampoco dudar de su cristianismo. Será Dios, por medio de su palabra, el Espíritu Santo, el que le llevará al convencimiento. Y en muchas ocasiones, ya en el curso bíblico, se da cuenta la persona: la verdad es que yo nunca había entendido el Evangelio.
Otros podrán decir, bueno, sí, yo era creyente, yo amaba a Cristo, pero no tenía estas herramientas, desconocía esto. Mala alimentación espiritual, negligencia en los usos de los medios de gracia, etc. Pero ese es uno de los problemas, un autoengaño. La persona cree que es cristiana porque va a la iglesia, porque participa, y oigan el otro. Hay gente que me dice, yo no sé por qué yo no puedo dejar este pecado, si viera Dios a mí cómo me usa. Eso es lo que nos lleva a la triste situación de lo que la gente cree que es ser usados por Dios y servirle a Dios. Y como las iglesias tienen un énfasis tan grande en el hacer actividades, participar en esto y participar en lo otro, y ellos creen que eso es servir a Dios, entonces llegan a confundirse y pensar que Dios los usa mucho. Y para esto yo incluí un texto de Amós 5, 21 a 23, cuando Dios habla a Israel y le dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y el versículo 23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y muchísimos de los que llegan al curso bíblico están en sus iglesias, en el grupo de alabanza, dirigen esta cosa, otros danzan, etcétera, etcétera. Y todo eso el Señor no lo está recibiendo, son personas que viven en pecado. Y primero, como veíamos, es esa terrible situación de que basan su cristianismo en experiencias personales y en lo que sienten y no en la Sagrada Escritura. Y eso ha colaborado a que estas personas se engañen a sí mismas y tengan una vida doble. Ese que usted ve muy involucrado y mucho trabajando ahí, bueno, resulta ser que puede que esté así porque está de alguna manera compensando lo que él sabe que vive en secreto. Y eso es terrible. Ustedes conocen el refrán popular aquí. ¿Cómo es que dicen? El que peca y reza empata. Así dice la gente. Bueno, así más o menos viven muchos evangélicos. Bien involucrados y dando de todo, y en el secreto están esclavizados a vicios sexuales. Y como leímos, el Señor dice, quite de mí eso. Si sus manos no están santas, el Señor no va a aceptar la ofrenda. Es un autoengaño. Pero hay otra cosa que es ya la decepción. Como decía el hermano que consultaba ahí, la persona que va a decir, yo he intentado de todo y no se puede. Ya hice de todo y me voy a volver loco porque estoy haciendo de todo y no se puede cambiar. Y con eso quiero que estén pensando en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Quitemos de nuestra mente que estamos hablando solo del homosexualismo, sino de cualquier inmoralidad sexual. Bueno, pero Dios dice otra cosa. Dios promete que sí se puede. 1 Corintios 10:13 dice que Dios ha prometido una salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es lo que Dios dice. La persona viene a nuestra consejería y yo le digo, bueno, Dios dice esto. Dios no miente. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, que es el auxilio, y Dios le ha dado también una armadura que hay que aprender a usar. Esto es una batalla. Pero si la persona ya viene con eso, esa negación, he intentado todo, tenemos que sacarle de esa mentira que creyó. No, Dios promete que hay una salida. Y ahora lo que sí tenemos que ayudarle es saber, ¿por qué será que no estás viendo la salida que Dios promete? Porque sus sentidos espirituales están atrofiados. Hay una salida prometida y Dios no miente. Usted no está viendo la salida, el problema está en usted. Vamos a ayudarle a ver la salida que Dios promete a los cristianos para no tener que caer otra vez en ese pecado que ha prometido 1000 veces no volver a cometer.
Y esa es otra de las muy frecuentes situaciones. La persona llega al curso bíblico o a la consejería diciendo, estoy dispuesto, ahora sí estoy decidido que ya no más, ya estoy propuesto, decidido. Como el enfoque moderno siempre está en las decisiones, eso es lo que viene diciendo. Pero nosotros tenemos que ir y mostrarle por la Biblia que cada vez que usted se propone algo, ha demostrado que fracasa. Porque en ese decidir, usted está confiando en alguna medida en usted mismo. Tenemos que llevar a la persona a rendirse y a decir, no, usted no puede, ni nunca va a poder. Dios sí puede. Tenemos que hacerle ver lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de los pecadores que se arrepienten. Y toda la consejería está basada en Cristo y en lo que Cristo hizo. No en usted, no en que ahora sí estoy decidido. Pero otro aspecto en el que al que han llegado algunos que se han decepcionado es cuando se dan cuenta que todos lo hacen. Estas estadísticas para algunos son como un alivio, como un permiso. De verdad, hasta los pastores. Entonces yo también. Sí. Pero eso lo que nos muestra es el deplorable estado de lo que llamamos cristianismo. No como debería ser el cristianismo. Ese estado es el que también estuvo Israel en el pasado. Jeremías 23, 11 y 14 dice así: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y eso es lo que estábamos, de lo que estábamos hablando también, del que ya se justifica en su pecado. La consejería bíblica va a tener sentido y va a ser exitosa si la persona cree la Sagrada Escritura y cree que esta es la palabra de Dios, porque toda nuestra consejería se va a basar en lo que Dios dice, en lo que Dios dice. No podemos darle una consejería a una persona que es feliz en su pecado y que defiende su pecado. Pero como les decía, hay gente que quiere esa parte de la religión experimental y se siente bonito ir a la iglesia y calma su conciencia, pero quiere también seguir en pecado. Eso es lo que acabamos de leer en Jeremías 23. Y eso está sucediendo y muchos se escudan en ese estado porque se dan cuenta que el otro y el otro y el otro también. Y el estado de la inmoralidad de los líderes de muchas iglesias ha llevado que en las mismas iglesias entonces la guardia se bajó. ¿Qué pueden pensar los miembros de las iglesias que saben que hubo un escándalo con el pastor o con el líder de no sé cuánto? Y ellos se ven y se comparan. Si le pasó a ese, tan lleno de Dios y que Dios lo usa tanto. ¿Me entienden? La gravedad de las ovejas, como dicen algunos laicos, se comparan con los líderes que viven inmoralmente y entonces se consuelan. Pero sobre todo vamos a basar nuestra consejería en la motivación correcta. No va a haber éxito en nuestra consejería ni buen término si no está bien clara la motivación. ¿Por qué quieres vencer este pecado? ¿Por qué quieres vencer este vicio? ¿Por qué quieres salir de la pornografía, de la masturbación, del homosexualismo, etcétera, de visitar nightclubs, etcétera? Todas esas cosas que se hacen en secreto.
Porque es que estamos hablando, antes estábamos con el pastor Cruz hablando de los que quieren defender la vida y abiertamente ser gay y cristianos. Pero muchas personas están en las iglesias viviendo vidas secretas de pecado. Y esos eventualmente llegan a esa desesperación porque se dan cuenta que viven fingiendo ser lo que no son. Y lo primero que hay que ayudarles es a encontrar cuál es su motivación. Si la motivación es, si se da cuenta mi esposa, yo sé que va a haber un divorcio, voy a perder a mis hijos, esto me domina, lo hago hasta en el trabajo, me pueden echar. Hay muchísimas cosas. Me da miedo una enfermedad venérea. Si sigo así, cada 6 meses me hago un examen porque pienso que estoy contagiado, etc. Hay muchas motivaciones con respecto a las consecuencias del pecado y no porque hay un verdadero deseo de salir del pecado y una verdadera conciencia de estar ofendiendo a Dios. Los pecados de inmoralidad sexual, el mismo apóstol Pablo lo dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los pecados de inmoralidad sexual manchan lo que aún queda de la imagen de Dios en nosotros de una manera más grosera y amarran al pecador a ese pecado. Son cadenas muy fuertes. Pero la persona tiene que saber por qué estás buscando ayuda. ¿Por miedo a las consecuencias o por las consecuencias que ya estás cosechando del pecado? Y entonces hay que llevarlos a lo más básico. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Dicen nuestros catecismos. Pregunta número 1. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y así no se puede. Su vida no glorifica a Dios, ni puedes disfrutar verdaderamente de Dios. Si acaso disfrutas, como veíamos, de esas tales experiencias, eso no es una experiencia con Dios, eso es falso, se está engañando. Para poder disfrutar de Dios y glorificarle tiene que ser en los términos de Dios. Y leyó el pastor Guillermo Green, ¿cuál es la voluntad de Dios? La gente quiere saberlo. Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y nos vamos a dar cuenta, eventualmente, de cuáles son las motivaciones de esa persona. ¿Qué lo está moviendo? El miedo a las consecuencias mismas, o la gloria de Dios. Ese es el propósito que va a sostener a alguien en la lucha. Si es su esposa, si es su matrimonio, si es su familia, si son sus hijos, si es no quiero rechazo de la sociedad, cualquier cosa de esas le va a motivar por un tiempo y eventualmente no va a ser suficiente. Entonces, al hablar de estos temas, me gusta enfatizar que no es que hay un evangelio para este tipo de pecadores. No hay un evangelio para los drogadictos y otro para los homosexuales y otro para los... Es un solo evangelio, es el evangelio de Cristo. Pero entonces, esto nos enfrenta a qué estamos predicando, qué se está predicando desde los púlpitos. Se está predicando ese evangelio que es poder de Dios. Porque Jesucristo dijo en Juan 8, 31 al 32, y esta cita, quisiera tal vez que la busquen para que se despierten un poquito. Juan 8, 31 y 32. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. ¿A quién está hablando Jesucristo? A gente que decía haber creído en Él. Dijo a los que dijeron que habían creído en Él. Ahora, da Jesucristo esa profesión de fe como algo, bueno, creen en mí, ¿son cristianos ya? No, Él les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que sucede hoy en día. Estamos dando por cristianos a mucha gente que no es cristiana, solo porque hizo su profesión de fe. Ahí tenemos una de las raíces terribles del problema. Pero el texto dice algo muchísimo y muy interesante. Entonces, si usted permanece en la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces uno tiene que confrontar a la persona que está aconsejando y decirle, bien, lo que dice aquí Cristo Jesús es que usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Un cristiano no puede vivir esclavizados permanentemente del pecado. El cristiano lucha contra el pecado, puede incluso caer en el pecado y hasta en un periodo terrible de pecado, pero el cristiano no puede ser esclavo del pecado porque entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el otro versículo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay que decir, mira, o usted no ha conocido la verdad, o no ha conocido la verdad como debería. Porque si entendemos esto, ¿quién es la verdad después de todo? Cristo mismo. Ahora, ¿usted cree que conoce ya a Cristo completamente? No podemos ver que el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, y vea que esa es una de las epístolas de prisión, ya él estaba en Roma encarcelado, o sea, es en el fin de su vida. Un apóstol que por muchos años había predicado el Evangelio, plantado iglesias, hecho la obra de Dios por muchos años, y en ese capítulo habla de conocer a Cristo en esos términos. Yo todo lo tengo por basura, todo, con tal de ganar a Cristo y a fin de conocerle. En su vejez, él que había hasta tenido revelaciones especiales de Dios, quería conocer a Cristo más y más. Y esto nos devuelve a este asunto. La gente piensa que conoce a Cristo, pero no lo conoce. Entre más conozcamos a Cristo, entre más conozcamos de la verdad, más libres vamos a ser. Libres de maneras equivocadas de pensar, de vivir, de actuar. Y a esto hay que enfrentar a los aconsejados. Tenemos que ir a la verdad, al conocimiento de la verdad que da libertad. Ese es el Evangelio. Y entonces hay esperanza. Hay que llevarles a las personas, porque con todo esto les llevamos en la Biblia a ver el pecado que los separa de Dios, el pecado que nos hace merecer el infierno, y esa es la parte necesaria para que la persona sea consciente del pecado, de la gravedad de su situación. Pero ahí no queda el mensaje. Hay esperanza. Este versículo deben anotarlo, primera a los Corintios 6:11. Y leamos desde el anterior para que veamos de qué está hablando el apóstol. Versículo 9 mejor. Primera a los Corintios 6 y leo a partir del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Eso es, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Pero usted se siente así,
¿O usted solo está pensando que eso es para los muy malos que cometen esos terribles pecados? Porque el consejero tiene que tener la experiencia de salvación. Y cuán triste es ver a ciegos guiando a ciegos. Usted tiene que tener entendimiento de que usted está ahí. Usted también ha sido lavado y ha sido santificado y ha sido justificado de la misma manera. Y que ese pecador que viene a usted a consejo también puede serlo por la gracia de Dios. ¿Hay esperanza? Claro que sí. Pero entonces quisiera hablar de algunos factores asociados a este grave problema que tiene la iglesia con respecto a la inmoralidad. Ya he mencionado, pero el primero es un desconocimiento del Evangelio. Y esto a todos niveles. Líderes, hay gente que está predicando el Evangelio y no conoce a Cristo. Hay algo que dijo Richard Baxter en el siglo XVII, y casi que lo repitió parecido George Whitefield después, diciendo que la desgracia del cristianismo es la cantidad de pastores inconversos. Un desconocimiento del Evangelio, porque nosotros vemos la situación, por ejemplo, la inmoralidad del clero durante la Edad Media. En la Iglesia Católica, el clero vivía en inmoralidad, y eso lo sabían todos. A veces en los pueblos, cuando llegaba un nuevo cura, los hombres del pueblo venían y peleaban cuidando a sus mujeres, porque sabían que ese cura iba a ser una amenaza para sus esposas. Y así era en cualquier pueblo. Se sabía, y ya eso era algo sabido, que los curas tenían sus concubinas, etc. La inmoralidad que vio Lutero cuando hizo ese viaje a Roma, eso lo desilusionó a tal grado. Él dice, ¿qué fue lo que vi ahí? A todos los que supuestamente deberían estar predicando el Evangelio, sumidos en la inmoralidad. Eso había pasado antes. Y la Reforma, al hacerles volver a la Escritura, los hace también volver a la santidad que se pide del pueblo de Dios. Otro de los, digamos, factores que yo asocio a este problema es las supersticiones y soluciones mágicas que se están dando en algunas partes. Culpar a los demonios y a los antepasados es algo con lo que me topo tan frecuentemente. Y tenemos que luchar con la verdad. Esa doctrina de las maldiciones generacionales o de las no sé qué otro nombre tiene, pero eso es una manera de transferir mi culpa a mi abuelo, que decían que era así o así, o a mi papá, etcétera. La maldición del pecado viene desde que Adán pecó. Si quiere pensar en una maldición generacional, tiene que irse hasta Adán. De ahí viene. Pero este tipo de métodos en los que hacen que la persona renuncie a sus supuestas cadenas, todas sus supersticiones, no le ayudan a la persona. Lo confunden más, porque ya hizo todo, ya dijo todo lo que tenía que decir, e igual sigue esclavo. Yo vi, hermanos, una cosa muy triste en internet. Un video hace mucho tiempo fue ese, pero que ahí está en YouTube. Grabaron a un hombre que supuestamente estaba echándole el demonio de homosexualismo a otro, estaba sacándole el demonio. Y todo es en un ambiente de gran euforia. Y esa persona, yo la veía, sudaba, lloraba, se revolcaba, de todo hizo. Y le echaron el demonio un montón de veces afuera, ¿verdad? Después de todo ese proceso, la persona y vuelve en sí, o se tranquiliza, digamos que ya lo están dando por liberado.
Pensemos, tengamos compasión de un alma así. ¿Qué sucede con esta persona que se revolcó y sudó y lloró cuando y en esa euforia parece que todo se solucionó, cuando dentro de 2 semanas se ve luchando con lo mismo que ha estado luchando? Y entonces eso es contrario, y más bien muchos de estos por eso se vuelven contra el cristianismo. Todo eso es falso. O los confunden o se quieren. Hay gente que ha sufrido mucho así, pero es es más bien por apartarse de la Escritura y del método de la Biblia, de cómo se lucha contra el pecado. Eso es una ingratitud, y no digo que los que lo hagan tal vez hasta buenas intenciones tienen, pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale llamar a los pecados demonios? ¿Qué hay detrás? No es mi culpa. Es un demonio. Son obras de la carne y tenemos que tratar con el pecado bíblicamente. Nuestras iglesias en nuestro país, y sé que en muchas otras partes, pero nos interesa nuestro país, no andan bien. Y la gente no quiere escuchar esto. La gente quiere escuchar mensajes donde le diga que sí, estamos muy bien, que estamos avanzando, que hay una visión nueva para este año y que van a pasar grandes cosas, etcétera, etcétera. Ilusiones. La iglesia no está bien porque se apartó del libro de Dios para creer fábulas. Si queremos de veras ayudar a los que vamos a aconsejar, tenemos que volver a la Biblia, y ese método no es un método mágico, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otro de los factores terribles, y aquí es ausencia de pastoreo. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, etc. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. No velan por nadie. Los pastores, en muchas ocasiones, no podemos generalizar, hay hombres de Dios procurando hacer la labor, pero velan por vuestras almas. No, el pastor ha pensado que a él lo que le toca es llegar y predicar el domingo, y esa es su labor. Y procurar que la iglesia crezca con los métodos que sea. Velan por vuestras almas. Los pastores tienen que velar por las almas. Vigilar las almas. Hay una ausencia de pastoreo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando la persona se inscribe, le decimos que necesita lo que llamamos nosotros un compañero de rendición de cuentas o un compañero de responsabilidad, y le remitimos, en la medida de los posibles, busque en su iglesia, sea un pastor, sea los ancianos, sea un hermano maduro en la fe, y muchos de ellos dicen, no tengo a quién. Ahora, hay quienes quieren huir de eso, no quieren hablar, y eso es cierto, pero en muchos casos es cierto, no hay. Ni los pastores están disponibles, ni los hermanos están haciendo lo que Dios les mandó a hacer, de ayudar al hermano. No lo están haciendo, se ven solos, y entonces eso entorpece el proceso. No va a poder, se necesita ayuda. La persona no va a poder salir adelante solito, necesita ayuda. Y nosotros tenemos que ofrecerla y estar ahí, y eso va a ser difícil, cuesta, se sufre también. Otro de los factores que impide y que más bien dificulta es el desconocimiento de los medios de gracia. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona que viene con la actitud correcta de ayúdeme,
quiero que me enseñe el camino. ¿Cómo? Le vamos a enseñar, no, como les decía, un método nuevo, no que yo ahora tengo algo diferente y especial que te va a ayudar. Le vamos a enseñar los principios de la Biblia para que él aprenda, si es un hermano en la fe, a caminar en libertad. Tenemos siempre esas dos cosas. Primero, mostrar el Evangelio una y otra vez, porque puede que la persona ni siquiera es creyente verdadero. Pero si es creyente verdadero y está luchando, aquí está en la Biblia. ¿Estás usando los medios de gracia? ¿Estás siendo fiel en la asistencia al culto, a la lectura, meditación de la palabra? ¿Está buscando a Dios en la soledad con fervor, con constancia? Y eso se lo vamos a ir enseñando durante ese proceso. Voy a terminar con esto, que es explicarles los tres, lo llamamos así, los tres pilares o principios sobre los que se basa este curso bíblico que damos en este ministerio. Y son básicamente tres cosas. El principio primero le llamamos la confesión sincera y honesta. Y esta involucra dos elementos: honestidad y humildad. Honestidad porque tiene que llegar ya el momento en que yo abro mi corazón y digo, esta es la realidad. Ustedes me ven aquí en la iglesia, yo participo en todo y esto es lo que yo soy, la verdad. Y con esto he estado luchando por este tiempo. Tiene que hablar la verdad, hablar con verdad, sacar a la luz el pecado, confesar. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Hay que confesarlo, apartarse y alcanzar la misericordia. Vengo ante idealmente los pastores, o un pastor, un anciano, un hermano maduro en la fe, discreto, y le digo, esto es lo que yo estoy luchando, hermano. Un principio de honestidad, ya no vivir de apariencias, ya no estar más preocupado por lo que otros piensan de mí, sino por lo que Dios piensa de mí. Y es un principio también de humildad, porque yo al pedir ayuda estoy diciendo, yo no puedo solo, ayúdeme. Y tiene que haber una mano para el hermano, decirle, yo voy con usted en todo este proceso hasta que el Señor le restaure, hasta que usted aprenda a caminar en libertad, hasta que usted aprenda a caminar. Y Santiago 5:16, también lo cito ahí, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No son procesos esos nuevos de sanidad interior y otros inventos. Es simplemente la honestidad de hablar con verdad y de pedir ayuda. Y de ir y que saber que usted tiene un hermano al cual puedo llamar y decirle, hermano, estoy con problemas, vamos a orar. Vamos a orar juntos, nos reunimos con una frecuencia a ir a la palabra y a la oración. Pero esos métodos como que a la gente no le gustan. El segundo principio es lo que llamamos la amputación radical. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que sea que tenga que quitar de su vida, quítelo. Si eso le lleva a pecar, tenemos que decirle así. O al riesgo de pecar, quítelo. Pero tristemente, un caso, para que vean lo mal que están las cosas, un estudiante sabe que tener el televisor en su propio cuarto le es tropiezo, porque a tal y cual hora, no sé, hay programas inmorales y por eso caía. Este estudiante, su pastor era su hermano. El estudiante decide sacar el televisor de su cuarto y su pastor y su hermano le dice, creo que usted se está volviendo muy extremista. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y esto nos confronta también con el estándar tan mundano que reina en la iglesia, tan igual al mundo,
Los cristianos tan parecidos al mundo, y entonces cuando ven a alguien que sí quiere buscar la santidad lo ven raro. Pero el que quiere seguir a Cristo tiene que seguirlo en los términos de Cristo. Y es, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y niéguese a sí mismo es, sí, usted puede sentir las tendencias que sea y los deseos más extraños del mundo, pero usted quiere seguir a Jesucristo. Niéguese a sí mismo y sígale. Siga a Jesucristo. De Él van a venir las fuerzas, porque Él no nos dejó solos. Él envió su Espíritu Santo, que es un Espíritu que nos da las fuerzas para vivir y nos santifica. No es un Espíritu como la gente quiere creer para experiencias extrañas y místicas. Ese Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos da fuerzas, sabiduría, nos hace valientes. Es un principio de amputación radical. Y el último principio, que realmente es el más importante de todos, aunque siempre lo dejo de último, es la disciplina de devoción personal. Lo que se necesita es buscar a Dios en el secreto de la oración, en la lectura y meditación de su palabra diariamente, una disciplina. No hay nada que afecta más a los que llevan este curso que la falta de disciplina. Excusa tras excusa tras excusa de por qué no pude hacer la lección. Y algunos que están aquí saben de lo que estoy hablando yo porque conocen el ministerio. La gente no puede comprometerse a hacer algo habitualmente, no tienen disciplina, y así es su vida espiritual. Un día oran, otro día no. Un día leen muchísimo la Biblia, se quedaron 2 horas leyendo la Biblia y después 2 semanas no la leen. La disciplina es algo constante, diario. Un buscar el rostro de Dios en oración, en soledad. Y sin eso nada de lo demás funciona. Pero yo garantizo, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, no por nuestros testimonios, porque ahí están, si ustedes van a la página van a ver testimonios nuestros, de los que estuvimos atrapados en el pecado y el Señor nos libertó. Pero esto no se trata de venir y dar un gran testimonio. Yo pudiera haber tomado esta hora para hablar de las tremendas cosas que yo hice en el pasado y de las que Dios me libró, y entonces yo soy la estrella. Es Cristo y su Evangelio. En Él nos tenemos que concentrar. Y sí, les invito, vayan y vean, porque sí, es bueno y da gloria a Dios ver almas rescatadas. Pero nuestro mensaje no se basa en los testimonios personales. Todo esto pasó y seguirá pasando por habernos apartado del camino y haber escuchado otras voces. La psicología, como les decía. La persona viene y es confrontado con la palabra, pero va al psicólogo. Y lo triste es que hay pastores mandando a las personas donde el psicólogo. Entonces la Biblia no ¿para qué entonces tenemos la Biblia? ¿Esto no es suficiente? Piensan que la consejería bíblica llega hasta cierto punto, pero ya de ahí para allá le toca al experto. Nosotros tenemos que ser expertos en la Biblia para aplicarla a todas las áreas de la vida y en particular a estos pecados que esclavizan. Esta es mi exposición. Yo he usado el tiempo, me faltan como 2 minutos. Yo no sé si se va a poder hacer alguna pregunta o no, pero si no, estamos a su disposición. Revise el sitio liberandoaloscautivos.com. Puede mandarnos un email si necesita más información de esto, cómo funciona. Y entonces, bueno, Eddie, ¿qué hago? ¿Termino? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos minutos? 5 minutos de preguntas, si alguien tiene algo. Sí, Mario. Más que todo un comentario, porque siempre he dicho, qué lástima que nosotros como iglesia no tomamos la entrada del internet como estamos tomando tal vez el tema del homosexualismo, ¿verdad? Con este escándalo que queremos hacer y esta oposición, para mí es el gol político más grande que nos hicieron como iglesia, porque y como sociedad, como es que nadie se opuso nunca a que cualquier persona tuviera acceso. Por ejemplo, yo lo vivo
acceso. Tal vez alguna revista que anduvo algún compañero por ahí. Entonces era más sencillo, pero ahorita la batalla es grande. Es muy grande. Porque cualquier chiquillo, cualquier lugar, en cualquier momento, puede ver lo más terrible. Yo no entiendo cómo es que nadie nunca pegó un grito al cielo en la asamblea. Decía, hay un pastor que se llama Conrad Mbewe, con el que yo tengo contacto, entonces yo traduzco sus artículos muchas veces, y él hacía una comparación, algunos de los que están aquí tal vez se puedan acordar de eso. Dice, antes en la casa había un solo teléfono y tenía candado. Y entonces dice, nadie podía llamar sin permiso. Ahora todo el mundo tiene teléfono. Y además decía él, pero uno pensaba que con los hijos, con solo no le dé el número a nadie, ya con eso se salva, ¿verdad? Nadie tiene por qué llamarme ni tener mi número. No, es que ahora el bombardeo es terrible. Hay, como decía él, hay como depredadores sobre sus hijos. Ellos van a estar recibiendo mensajes y sugerencias inmundas. Ahora, esto es grave. El tema sería para hablar de muchísimo, pero el asunto, y algo que se me olvidó decir, y igual para que lloremos ante Dios de la situación de la iglesia, es qué fácil es criticar cuando se oye que los curas y la pedofilia, etcétera. Yo sé de casos en los cuales los chicos abusados me dicen, ¿cómo pasó esto? El maestro de escuela dominical. O sea, esto es terrible. Esto es diabólico, está por toda parte, pero ¿cómo es que vamos a trabajar contra esto? Con la palabra de Dios, usando los métodos de la palabra de Dios, pero de lo que hablábamos. Si las iglesias ni siquiera saben de qué se trata la disciplina eclesiástica, nunca han oído de eso, ¿cómo se tratan los casos? ¿Se quedan callados? ¿No se dice nada? Nada más, hay todo un proceso. La iglesia del Señor tiene que ser limpia, santa. Y los métodos nos ha dado el Señor Dios cómo. Ahora, quisiera hablar de una cosa que el pastor Carlos Cruz dijo y que no quiero que se me olvide. Sí, ya. Y hermanos, sí, este no es el único pecado. No enfaticemos de que este es el pecado especial contra el que vamos a luchar. No, y también tengamos la actitud correcta ante el pecado. Esto no es de reírse, esto no es de hacer chistes de la persona que está luchando con esto. El pecado es serio, ofende a Dios. ¿Por qué nos va a dar risa algo que ofende a Dios? Tiene que dolernos en nuestra alma. Y si es un hermano el que está cayendo en ese pecado más. Si somos un ejército, la iglesia, ¿cómo es que este ejército, si un soldado está herido, lo deja ahí? Tiene que ir y alzarlo y llevarlo al médico divino, que es Cristo. Si es un hermano en la fe, hay esperanza para él. Pero no es pegando el internet y poniéndose al internet que logramos solucionar el problema. Es un asunto de formación. Porque me parece igual como hace no sé cuánto, cuando Gutenberg inventó la imprenta, que hubieran negado la imprenta, hubieran dicho, ¿por qué la imprenta? Te cuento algo, Ted Bundy, un tristemente célebre asesino en serie de mujeres, violador, murió en la silla eléctrica en los 80s, qué sé yo, era de un hogar cristiano, inclusive como cuando los dos son lo entrevistan, le pregunta que cómo empieza él su trayectoria en la pornografía, y él lo que viene y dice que en un basurero se lo encontró. En los basureros que estaban ahí, un día vino a revistas y empezó a verla, y así se metió con la pornografía. Entonces, es como negar la imprenta, que en realidad yo le digo una cosa, no hay nada más maravilloso que el internet. Ahorita pretender negar el internet para que la pornografía no entre en nuestros hogares es una, perdone, como habla el señor Cruz, es una estupidez. O sea, no debería ser. Pero no creo que Mario se refiriera a negar el internet, sino el acceso al material. Es que no le entendí entonces, porque él dijo cómo no se opusieron a la internet. O sea, la facilidad, no, era más al acceso, y es que no terminé porque usted también habló. Sí. A lo que yo voy es que si estamos tan rodeados impregnados por todo lado de acceso a internet. Sí, un acceso indiscriminado que hay. Que la iglesia debería de tener más pendiente el tema, así como hablamos tanto también de homosexualismo, y me alegra hoy que estemos aquí, y no, jamás yo digo que no al internet. Es más, es darnos cuenta, concientizarnos como iglesia de la realidad, y que muchos de nuestros hermanos están expuestos
Sí, gracias a Dios, sí. Hermano. Nada más busque en Enfoque a la Familia. Hay una llave para limitar el acceso a esos programas en internet. Sí. ¿Usted, hermano? Entonces ya la gente empieza a pensar que ese medio no hay que deslojarlo de aborto, ¿verdad? Sí. Pero no es una realidad. Lo que es la red mundial, lo que cubre la pornografía es en realidad el 13%. Entonces, ¿cuál es el problema que está pasando ahí? Si ese 13%, que es muy pequeño, el problema es que empieza con uno, es amor que se mete. Lo que en realidad la voz del internet tiene buenos recursos para uno. Sí. El problema empieza con uno. Sí, yo creo que eso ya quedó claro. No, es una herramienta excelentísima, excelente el internet, ¿verdad? Pero ha sido utilizada por el enemigo también. Y al respecto de lo que decía el hermano, hay esa y muchas otras herramientas, precisamente esa que se llama Covenant Eyes. Entonces es para rendición de cuentas, para que yo pueda, si esa era la lucha, le necesito, pongo el filtro, le digo a mi hermano tal, usted va a tener la clave, usted va a recibir el reporte de todo lo que yo vea en internet y va a haber estoy dispuesto a rendir cuentas para tener una vida limpia, no voy a esconder qué es lo que veo yo en internet. ¿Alguien más? Sí, señora. Sí, con respecto a eso, sí, uno tiene el problema, a veces los niños ni siquiera lo buscan. Sucede que chicos pequeños tienen que hacer una tarea de la casa y ponen fresas buenas o ricas para usar una imagen y ¡plum! Les brincó, ¿verdad? Y hay que saltar sobre la computadora y pagar todo, ¿verdad? Entonces, en realidad no es que los chicos estén buscando, ni que estén entrando ahora. ¿Cuál es el proceso que tenemos o la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesias? Es que desde inclusive la escuela dominical podamos trabajar y hablar con los padres de familia y educar que en el momento que ocurren este tipo de cosas, bueno, yo voy a tomar la decisión. Mi papá, mi mamá me enseñaron que esto, yo tengo que salir de acá y no me voy a quedar aquí. Sí. Bueno, o sea, esa es nuestra responsabilidad. Sí. No podemos tapar los ojos. Es una herramienta que se necesita. O sea, ahora San Google funciona para todas las tareas, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces, tenemos que enseñarlos, educarlos a utilizar bien esta herramienta. Sí, es lo mismo con el televisor igual. O sea, los niños no deben tener permiso de ver cualquier cosa en televisión ni cualquier canal. Los padres deben estar supervisando. Sergio. De hecho, no hay que ir tan lejos hacia los medios, porque igual solo ir por la calle y ver a una mujer vestida con ropas muy sugestivas, o sea, es aprender a dominar los ojos y decir, no voy a volver a ver a aquella mujer para no incentivar el suicidio, ¿verdad? No hace falta Sí. tener un televisor, tener algo, ¿verdad? O sea, hace falta salir a la calle y ver a las personas. Ese es muy buen punto, sí. Y tenía una más, hay un debate también, ¿verdad? Que se habla sobre si existe o no el gen gay y todo eso, a ver si hay una razón biológica que podría dar justificación, ¿verdad? De por qué la conducta. La pregunta inicial es incorrecto pretender cambiar la conducta, tendencias Gracias. sexuales. Dependiendo de lo que los científicos encuentren, ¿qué opinión entonces merecería con esa pregunta inicial? Muchas gracias, Sergio, sí, porque me estoy terminando sin dar respuesta a las preguntas iniciales. Y voy a suspender por las preguntas un momentito porque es lo correcto terminar con esto. No es incorrecto nunca pretender o intentar cambiar una conducta pecaminosa, aunque sea percibida por la persona como una tendencia innata. La Biblia lo que dice es, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Y la Biblia nos manda, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el caso específico de la persona que te dice, yo desde que yo me acuerdo lucho con esto, ¿está bien? Desde que usted se acuerda lucha con ese pecado. Es que pensamos, y ahí es donde el debate muchas veces he visto que se pierde, porque está el incrédulo y está el creyente, y el incrédulo dice, yo nací así, y el otro, no, usted no nació así, porque ese no es el pleito. Puede que sí, yo no estoy diciendo que sí, lo que estoy diciendo es que si fuera así,
el asunto sigue adelante, es pecado. Yo suelo hacer la comparación que a la gente le cuesta entender o no le gusta que la haga con respecto a la tendencia a la violencia. Un niño desde pequeño es un chiquito, como llamamos nosotros, malcriado desde que nació. Y pega gritos y se revuelca y siempre fue así. Entonces yo digo, desde que nació es así, no voy a corregirlo porque eso, así venía él. Y ese chiquito después se hace un violento en la sociedad. Claro, ellos jamás van a aceptar la equiparación que estoy haciendo de un pecado de violencia contra los demás que con algo que es un placer sexual, pero es lo mismo, la tendencia a cualquier pecado. Y entonces, si usted, que como hoy le dicen, si el niño tiene una tendencia desde muy pequeño a portarse como una niña o al revés, usted no haga nada. Es igual como si usted entonces tampoco tiene derecho de corregir su violencia, su egoísmo, su codicia, etcétera, cualquier pecado. Entonces, si nosotros tenemos esto bien claro, el argumento sigue válido. ¿Qué nos llama el Señor a nosotros? A mortificar el pecado. Ese es el pecado contra el que usted tiene que pelear y matarlo, sea cual sea. Y la otra es un cambio de conducta suficiente. Y aquí es donde es importante, el cambio de conducta no debe ser un fin en sí mismo o un medio para alcanzar metas de valor temporal. El que profesa la fe cristiana se esforzará para aprender a pelear contra la tendencia a cualquier pecado porque tiene la esperanza puesta en Jesucristo. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y nosotros sabemos, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. La gente tiene metas, de hecho, por ejemplo, en el caso específico del gay, ¿qué quiere él? Que Dios le quite sus tentaciones para siempre y que él ahora tenga tentaciones con mujeres. O sea, él quiere cambiar de pecado, ¿verdad? No se trata de cambiar de pecado. Y ese es otro asunto. Un joven de un sitio muy bueno que se llama I'll Be Honest, él decía que en su iglesia, cuando él veía, sus amigos, veamos la situación, eso que dijo Sergio, que ellos leían cuando dice la Biblia al respecto de esto, si tu ojo te es ocasión de caer, y que mire que si usted mira a la mujer de su prójimo, ya adulteró en su corazón. Y ellos decían, esto no puede significar esto, porque si no ustedes todos vamos para el infierno. Pero él prefiere entonces reinterpretar lo que decía. No, eso no es lo que está diciendo. ¿Quién sabe qué será lo que dice? Pues eso es lo que dice, que si usted es dominado de ese pecado de lujuria y esclavizado a eso, no heredará el reino de Dios. Como cristiano está mandado a pelear, a matarlo, a luchar, a hacer lo que sea. Pero hay esperanza, y con esto yo creo que ya voy a terminar. Apocalipsis 12:11. Repito ese versículo muchísimas veces. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria es posible porque Jesucristo venció en la cruz, venció el pecado, venció la muerte. Y el cristiano, menospreciaron sus vidas a la muerte. En ese contexto, es decir, estoy dispuesto a morir, pero el cristiano en la tentación está dispuesto a decir, yo prefiero morirme que traicionar a mi Señor Jesucristo y volver al pecado, no quiero más con el pecado. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a las ovejas, enseñarles a ponerse la armadura de Dios, y eso es todo el curso, enseñarles a pelear la batalla de la fe. Que el Señor les bendiga.